Hola chiquillos, bienvenidos a esta serie de clases que les voy a hacer para la asignatura de Fundamentos de Enfermería Básica, donde vamos a ir viendo todo lo que son las etapas de ejecución y de evaluación del proceso de atención de enfermería o, como se le llama ahora en estos momentos, del proceso enfermero. Les voy a hacer las clases por partes, ¿ya? Donde les voy a ir mostrando varias diapositivas. Vamos a ir cortando las clases para que no se les hagan más largas de lo que habitualmente se les hacen. Es harta materia, pero creo que hay cosas importantes que tienen que saber y que tienen que manejar cuando hablemos de la ejecución de las actividades y de qué cosas tienen que tener en cuenta para poder hacer una buena ejecución de actividades como un buen enfermero con calidad, ¿no es cierto?, y con seguridad profesional. La primera parte que vamos a ver se llama etapa de ejecución. Mi correo está acá, daniela.rafo@upb.cl. Les aprovecho de decir, chiquillos, y dejarlos invitados a que revisen mi canal de YouTube, que tiene grabadas todas las clases de enfermería que estoy dictando en este año y donde van a estar todas las clases de enfermería para fundamentos de enfermería básica, que es la asignatura de ustedes, ¿ya? Indistinto de que quieran ver las clases por YouTube o por el aula virtual, tienen esas dos opciones. La idea sí es que participen en el aula virtual, participen de los comentarios, los foros, ¿no es cierto?, las preguntas, las tareas que les vamos a ir dejando con la profesora Carolina, para que de alguna manera aseguremos que ustedes llevan una buena continuidad de su educación, ¿ya? La gracia de YouTube, chiquillos, es que las clases las pueden descargar, están tal cual como están aquí, donde yo les muestro la diapositiva y con el mouse también les puedo ir apuntando, incluso puedo ir haciendo algunas anotaciones para que no se me pierdan con algunos conceptos. Dicho eso, chiquillos, partimos con esta primera parte. Van a ser varias partes, probablemente van a salir varias clases de este tipo, pero vamos a ir viendo cómo las vamos incorporando a su aula virtual. El aprendizaje esperado es uno de los aprendizajes esperados que tienen para esta unidad. Dice, distingue la estructura de etapas y componentes del PAE. Aquí yo diría PE, de proceso enfermero, que es la designación actual, en ejemplos prácticos, ¿ya? Y los indicadores de logro, yo solo tomé 2 indicadores de logro, debieran ser todos, pero es solo para que se recuerden un poco de lo que estamos hablando. Relaciona el pensamiento crítico con el PAE, identificando habilidades involucradas para su desarrollo efectivo, que esto es algo de lo que vamos a conversar un poco ahora, y describe las secuencias de las etapas del PAE, las técnicas de recolección, validación y organización de datos, ¿ya? De alguna manera, chiquillos, les quiero recordar, si alguien no se los ha dicho, los indicadores de logro que aparecen en su programa corresponden de alguna manera a lo que usted debiera saber de esta unidad. Por lo tanto, si usted es astuto y transforma este indicador de logro en una pregunta, usted va a tener estudiada la materia, ¿ya? Ese es el secreto para todos los programas y por eso que es tan importante que miren sus programas, ¿de acuerdo? Partamos entonces con, este es el nombre de la clase completa, yo se los dividí en varias partes para que no se les haga tan pesado, porque lo legal de alguna manera siempre es más pesado que todo lo otro. Vamos a hablar un poco de las consideraciones éticas y legales de la ejecución y de la delegación de técnicas y procedimientos, ¿ya? Vamos a partir primero por lo ético y un poco lo legal, ¿ya? Y dentro de lo legal vamos a hablar de la delegación de técnicas y procedimientos y de la supervisión. Vamos a partir definiendo lo que es la ética. Yo sé que este es un concepto que para ustedes probablemente no sea cercano, pero yo voy a tratar de ponérselos de alguna manera fácil. Cuando ustedes vean acá abajo estos links o estas citas, son la bibliografía que yo ocupé para hacer la clase. Se las dejo al final de la clase si alguien quiere revisar algún documento. De igual manera, escogí un par de los documentos que yo leí para preparar esta clase que se los voy a dejar para leer como lectura complementaria, ¿ya? En la enfermería la ética sirve de guía para tomar las decisiones adecuadas
con el objetivo de que al brindar los cuidados se pase de los hechos a los valores y a los deberes. En la práctica profesional de enfermería se ha observado una marcada deficiencia en la aplicación de estas normas morales, ¿ya? Esto no lo digo yo, lo dice un estudio que se hizo el año 2016, ¿ya? Pero básicamente yo igual quiero destacar que dentro de todos los profesionales de salud y la gran mayoría de los profesionales se ha observado en otros estudios de que enfermería o los profesionales de enfermería tratan de poner la ética por sobre, digamos, los intereses económicos de los pacientes o de las empresas en sí, ¿ya? De alguna manera, en resumen, la ética nos va a servir como una especie de guía, ¿no es cierto?, para saber lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, lo que debemos tener en cuenta para brindar los cuidados de manera adecuada, ¿no es cierto? Y nos va a marcar el camino de cuáles son las prácticas que sí corresponde que se hagan y que no corresponde que se hagan, ¿ya? Probablemente en sus clases de ontología, si es que tienen, o de ética, los van a ir trabajando más en profundidad. Para poder aplicar la ética en la práctica clínica, existe lo que se llaman los principios de bioética. Y la bioética no es nada más que la ética aplicada a todas las ciencias biológicas como la de nuestra, que es la enfermería. ¿Ya? Existe la bioética en la veterinaria, existe la bioética en la medicina, existe la bioética en las ciencias sociales, cualquier ciencia que tenga relación con algún ente biológico, se habla de bioética, ¿de acuerdo? Ahora, para saber y entender cómo los 4 principios de la bioética orientan la práctica profesional y cómo conforman el carácter enfermero, hay que plantearnos 3 preguntas, que son las que están acá. Primero, que ustedes también se las tienen que estar planteando. ¿Qué son los cuidados de enfermería? ¿En qué principios éticos se fundamenta esa forma de entender el cuidado? ¿Ya? ¿Y qué actitudes morales se relacionan con el cuidar correctamente? Esta última pregunta yo se las voy a dejar de tarea y se las voy a plantear en el foro, ¿ya? Para que ustedes vayan un poco reflexionando al respecto de qué es lo que debiera ser valores o actitudes o acciones, ¿no es cierto?, que sean moralmente aceptadas para el cuidado correcto, ¿ya? Pero vamos a partir por el cuidado. Lo que de alguna manera ustedes tienen que saber, chiquillos, es que cuando uno habla de enfermería, uno no habla de cualquier cosa, uno habla de cuidado, ¿ya? Las enfermeras son las únicas que ejercen cuidado. El resto de los profesionales no están definidos de esa manera y está definido tal cual en el Código Sanitario, ya vamos a llegar a esa parte, pero como para que entiendan la importancia que tiene el cuidado. Cuando uno habla de enfermería, uno tiene que estar pensando inmediatamente en el cuidado. Uno no hace técnicas, uno no administra, uno no investiga, uno no hace docencia, uno no hace gestión, uno lo que hace es cuidado. ¿Y qué parte del cuidado? La gestión del cuidado, ¿ya? Así está definido en nuestro Código Sanitario. Ahora, la palabra cuidado viene del latín, cogitatus, que significa reflexión, pensamiento, interés reflexivo, que uno pone en algo. O sea, el cuidado no es una acción, es algo que filosóficamente, si ustedes quieren, va más allá de la acción sola de cuidar. Lleva implícita una serie de elementos intangibles, como la intención, como la preocupación, como el cariño, si ustedes quieren, como la calidez, como la entrega, como la entrega, la calidez, la buena intención, digamos, y junto con eso también la abnegación por ejercer y por preocuparse por el otro. ¿Ya? Es una preocupación por el otro, más que el cuidado como una acción. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que el cuidado, el cuidar, y aquí viene lo interesante, parte del interés de alguien por otro.
No es que yo tenga que cuidar a alguien porque a mí se me ocurrió, me lo pidieron, me van a pagar, es interesante, es entretenido. Para que realmente exista el cuidado en la dimensión en que nosotros lo estamos pensando, tiene que haber una intención, un interés porque la otra persona realmente se recupere o realmente se sienta mejor. Por eso que se habla de que conlleva un componente afectivo, emocional. Eh, También tiene un componente reflexivo, un componente que uno tiene que pensar antes de hacer las cosas, ¿ya? Cuando uno habla de cuidado, también uno tiene que pensar en que muchas veces seguramente a ustedes les han dicho que no hay que involucrarse emocionalmente con los pacientes, ¿cierto? Más de alguno de ustedes lo tiene que haber escuchado, a más de alguno de ustedes, si es que es técnico, se lo tienen que haber dicho, lo tienen que haber visto en las películas, lo tienen que haber visto en las series de medicina y todas esas cosas. Pero la verdad es que emocionalmente y humanamente es imposible no relacionarse afectivamente de alguna manera, ¿ya? Lo que no hay que hacer es traspasar esa línea afectiva, ¿ya? Todos somos humanos, a todos nos van a afectar algunas situaciones, la muerte de alguien, ¿no es cierto? O el deterioro de algún paciente. Lo que no tenemos que hacer es que eso traspase nuestra línea de seguridad. ¿A qué me refiero con eso? Que esa preocupación o esa tristeza que usted siente no le permita funcionar y seguir entregando cuidado. Cuando eso ocurre, ahí uno tiene que empezar a replantearse algunas cosas, ¿ya? Pero no es malo sentir afecto por nuestros pacientes. Si uno no siente afecto de alguna manera, ese cuidado no tiene ningún sentido, porque para eso mejor compramos uno de estos robots nuevos que hay, que son de compañía, que hablan, ¿no es cierto? Pero que no hay una emocionalidad detrás. Ahora, algo súper importante, chiquillos, en estos tiempos de automatización de los procesos, ¿no es cierto? De la automatización de las profesiones. El cuidado en sí es una de las cosas que se ha estudiado tecnológicamente que no se puede reemplazar por la inteligencia emocional, o sea, inteligencia artificial, que diga. ¿Por qué razón? Y ahora sí viene la inteligencia emocional. Porque requiere de una inteligencia emocional, que no es lo que tienen las máquinas. La inteligencia emocional o la afectividad implícita en cada uno de los actos que nosotros hacemos es parte inherente del ser humano. Así que pierdan cuidado, chiquillos, que en el futuro nadie les va a quitar el trabajo, sobre todo en términos del cuidado. Pueden pinchar venas, dar vuelta a pacientes, pero nunca jamás un robot va a poder consolar de manera afectiva a alguien. Todavía no estamos en ese umbral de inteligencia artificial. Ahora, como yo les decía antes, el acto de cuidar incluye las tareas más técnicas, o sea, incluye varias cosas, no solo lo técnico, que las técnicas, digamos, están orientadas, ¿no es cierto?, a garantizar las necesidades más básicas de las personas y las actividades o actitudes que establecen las relaciones terapéuticas. Para poder establecer una relación terapéutica de buena manera, yo tengo que acercarme al paciente o al usuario o al cliente, como ustedes quieran llamar, ¿ya? Pero acercarme en un sentido reflexivo, como dice la otra lámina, la lámina anterior. No puedo llegar a imponer mis conocimientos, ¿ya? No puedo resolver todo por ese paciente si ese paciente todavía está consciente, pensante y tiene cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Por lo tanto, para que se realice o se establezca, más bien dicho, una buena relación terapéutica, yo tengo que involucrar a mi usuario, mi paciente, mi cliente, ¿no es cierto?, en los cuidados que yo le voy a brindar. Por lo tanto, tenemos que entender que el cuidado tiene una dimensión que es compartida, ¿ya? Eso permite la adecuación de las perspectivas de los pacientes con la realidad, así como la propia realización del profesional y sobre todo del paciente. O sea, lo más probable es que si yo, por ejemplo, le digo a un paciente, mire, ¿sabe qué? Tengo dos opciones. Le puedo dar este mismo medicamento en jarabe, este mismo medicamento en pastillas o este mismo medicamento como inyección a la vena. Voy a inventar, ¿ya? Si el paciente le tiene pánico a las agujas,
y prefiere tomárselo o en jarabe o en comprimido, créanme que la administración del medicamento se les va a hacer mucho más fácil que si solo llegan y deciden por él, ¿ya? Y eso permite que también el paciente tenga una perspectiva real de lo que es el cuidado y que no tenga temor de lo que se le va a hacer, porque la decisión las va a tomar el paciente o el usuario, ¿ya? Como yo les contaba hace un rato, en la relación terapéutica, esta relación, ¿no es cierto?, que surge de la interacción entre la enfermera o enfermero y el paciente, usuario, cliente, como ustedes quieran llamarlo, además de otras actividades no registrables o no cuantificables, como por ejemplo, y aquí es donde entramos a las otras dimensiones del cuidado, la preocupación, la educación sanitaria, la motivación, la escucha, etcétera, forman parte de los llamados cuidados invisibles o subvalorados, y que a veces son los más importantes para la gente, ¿ya? Cuando nosotros tratamos de atender a alguien y le damos la mano, lo escuchamos, lo tratamos de usted, nos acordamos del nombre, le preguntamos por su casa, su familia, a lo mejor el gato que dejó solo, no sé. Si de verdad mostramos interés, lo más probable es que esa atención para el paciente va a ser de mucha mejor calidad y le vamos a dar mucha más seguridad que si vamos como autómatas, ¿no es cierto? Ni siquiera entramos a la habitación, no preguntamos el nombre, no le preguntamos nada, llegamos, hacemos, nos vamos porque estamos apurados, porque tenemos mucho que hacer, ¿ya? Siempre, siempre, siempre hay tiempo para esto. Se los digo yo que trabajé en unidades de alta complejidad, ¿no es cierto?, con bastantes pacientes a cargo, en unidades de oncología, sobre todo cuando teníamos que estar pendientes de las quimioterapias y yo tenía, no sé, 14 pacientes a cargo, pero siempre, siempre, chiquillos, hay tiempo para esto. La escucha, la motivación, la educación, la preocupación, hablarle, preguntarle cómo amaneció, pero no preguntarle como cuando uno se sube al ascensor y dice buenos días, esperando que nadie nos conteste, sino que de verdad esperar que a uno le conteste, ¿ya? Vamos a conocer entonces los 4 principios de la bioética. Yo se los voy a mencionar y más adelante se los voy a ir dando a través de la historia, un poquito de la evolución del cuidado de enfermería, algunos ejemplos en relación a los principios, ¿ya? No sé si esto lo conocen o no, pero voy a hacer como que no lo conocen, porque para que lo logren entender, lo traté de resumir lo máximo posible. Tenemos el principio de beneficencia, ¿no es cierto?, que se basa en la necesidad de no hacer daño. Este es como el más fácil de todo, de siempre hacer el bien. El personal de enfermería debe ser capaz de comprender al paciente a su cargo y ver al paciente como él mismo, no como verlo como uno va a escuchar muchas veces en los centros hospitalarios, no, el paciente de la cama 23, o el paciente del cáncer, o el paciente del páncreas. Todos tenemos páncreas, ¿ya? O el paciente, no sé, pues el hipertenso diabético que está ahí. Eso es absolutamente impersonal, ¿ya? Para poder ejercer la beneficencia, uno tiene que de alguna manera entender y conocer a su paciente. Y además, entender que hay cosas que, o sea, todas nuestras actividades o acciones de enfermería, voy a hablar de acciones que son más generales, las acciones de enfermería están en función del beneficio de ese paciente, ¿ya? Si yo tengo un paciente con una neumonía y el paciente me dice, sabe que señorita, estoy tan aburrida que en esta sala yo tengo que salir y es pleno invierno, está lloviendo o nevando, no sé, depende de dónde estén, y resulta que ustedes saben que si lo sacan se va a enfermar más, ¿qué van a hacer? Van a tratar de ver por qué ese paciente quiere tanto salir al patio o digamos, a pasear, ¿no es cierto? A lo mejor es otra la necesidad, ¿ya? Pero sí hay que hacerle entender que si sale se va a enfermar más y puede ser que tenga un final desagradable. Por lo tanto, ahí está, en pocas palabras, el principio de beneficencia. El principio de la no maleficencia, que va de la mano con el de beneficencia, se trata precisamente de evitar hacer daño
evitar la imprudencia y la negligencia, que son dos términos que vamos a conversar seguramente más adelante, creo que no es momento de aclararlos, ¿ya? Donde lo que uno tiene que hacer es prevenir el daño físico, mental, social o psicológico, ¿ya? Por ejemplo, si usted está tomando un examen y se le cayó la jeringa al suelo y usted la recoge y sabe que si la usa así sucia como está, le va a causar un problema al paciente, ¿ya? Su cabecita de enfermeril le va a decir, no, el principio de la no maleficencia dice que yo no tengo que, o sea, no hay que evitarle el daño al paciente. Por lo tanto, con el dolor del alma, aunque cueste una jeringa, que no es tanto en realidad, porque un daño a un paciente es impagable, usted va a cambiar la jeringa, porque sabe que si ocupa esa jeringa le va a hacer un daño al paciente. ¿Ya? Ahí está el principio de la no maleficencia. El principio de la justicia encierra en su significado la igualdad, la equidad y la planificación. Ojo que la igualdad y la equidad son dos términos distintos, son parecidos pero no son iguales, como dice el chiste, les voy a dejar de tarea, ¿no es cierto?, para que los busquen. Hay un ejemplo muy claro en una caricatura, ¿no es cierto? Hay varios memes en relación a lo que es la igualdad y la equidad, donde distinguen claramente la diferencia, ¿ya? El principio de justicia se basa precisamente en atender primero al más necesitado de los posibles a atender, ¿ya? Por una parte, exige tratar a todas las personas por igual, sin discriminación de raza, etnia, edad, nivel económico o de escolaridad, jerarquizar adecuadamente las acciones a realizar, hacer uso racional de los recursos materiales para evitar que falten cuando más se necesiten, ¿ya? Quiero en este momento llevarlos a la contingencia que tenemos ahora. Si yo les digo, o lo que ustedes han visto en la televisión, ¿no es cierto?, cuando sale el ministro, cuando salen los alcaldes, cuando sale el mismo presidente, ¿no es cierto?, que de repente se pone la mascarilla, se saca la mascarilla, se la mete al bolsillo, entendiendo que la escasez de los elementos de protección personal en los hospitales es importantísima. O sea, hay lugares donde realmente prácticamente no tienen elementos de protección personal y vemos a toda esta gente, ¿no es cierto?, que no tiene por qué saber usarlos, pero los usa mal. ¿Qué pasa ahí con el principio de justicia? ¿Qué pasa ahí con el uso racional de los recursos materiales? ¿Ya? ¿Qué pasa con, por ejemplo, la distribución de, o lo que se hizo, ¿no es cierto?, con espacio riesgo? ¿Ya? ¿Se implementó de manera adecuada? ¿Se pensó, digamos, pensando en este principio de justicia? ¿Qué creen ustedes? Se los dejo para que lo conversemos en el foro más adelante. El principio de autonomía tiene un poco relación con lo que yo les hablaba del cuidado. Se define como la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones en relación con su enfermedad. Y aquí viene algo aparejado que es el consentimiento informado, que no lo vamos a tratar acá porque no es materia de esta asignatura, pero tiene relación con tener información sobre las consecuencias de las acciones a realizar. ¿Ya? Para poder tomar decisiones de que si usted se quiere comprar o no un par de zapatos, ¿no es cierto? Se escoge la marca A o la marca B. ¿Qué es lo primero que usted ve? Cómo son, ¿no es cierto? Si la marca es buena o es mala, si a lo mejor usted anda buscando un zapato que sea impermeable o un zapato de seguridad, si cumple con las condiciones usted lo va a comprar, ¿no es cierto? Pero si no cumple con las condiciones no lo va a comprar. Un poco pasa exactamente lo mismo acá. Si usted tiene claras las condiciones cuando se va a hacer alguna procedimiento de salud, ¿no es cierto? Llámese el que sea, ¿ya? Desde una cirugía hasta un examen, lo que sea. Si usted tiene claridad de cómo se va a ejecutar, por qué, cuáles son las consecuencias, los riesgos y todo lo demás, usted puede decidir si se lo hace o no lo hace, ¿ya? Pero si usted le dice, mire, ¿sabe qué? Le vamos a hacer una endoscopía y tiene que hacérsela,
y me firma este papel, eso no es, ahí no se está ejerciendo el principio de autonomía, porque el paciente no tiene ninguna información, o usted, en este caso, siguiendo con el ejemplo, no va a tener ninguna información de cuáles son los riesgos a los que usted se podría someter si se hace esa endoscopía, ¿ya? El principio de autonomía, como dice acá, también se supone respeto por las personas, tratarlas como lo que son, personas pensantes, inteligentes, ¿no es cierto?, con sus particularidades, su nivel educacional, su nivel socioeconómico, sus recursos, todas sus particularidades, ¿ya? El mantenimiento de la autonomía del paciente supone considerarlo capaz para la toma de decisiones. Para eso es necesario establecer una relación interpersonal sin coacción ni persuasión donde prevalezcan la información, las dudas y la consideración de los aspectos de su vida cotidiana, ¿ya? El objetivo de la información, como yo les contaba, no es convencer al paciente de la propuesta que se le hace, sino que éste pueda tener más argumentos para tomar decisiones relacionadas con su salud. Y aquí voy a darles un ejemplo también para que les quede claro que esto no es de un día para otro o no se hace en una sola consulta, ¿ya? Cuando usted se va a casar, o los que están pensando en casarse, o si no lo han pensado con mayor razón. Si usted va a pensar en casarse, lo más probable es que lo piense 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 4 meses, incluso puede estar pensando, ¿me caso o no me caso? Chuta, porque si me caso y después si no me gusta, y si después me quedo sin plata, y si no tengo plata para el matrimonio, o si no sé qué, está pensando en todas las consecuencias que significa casarse, porque casarse le implica un cambio en su vida. Por lo tanto, si tomar una decisión de si se casa o no se casa es tan importante y se va a demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿por qué tomar decisiones en salud que son su propia vida las va a tomar apurado de un día para otro o en una consulta? ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, chiquillos. Nosotros no podemos apurar a los pacientes a tomar las decisiones y que me fírmeme el papel porque el papel es el que vale, no es el papel el que vale. Lo que vale es el proceso que se tomó desde el momento en que uno le explicó al paciente, le resolvió las dudas, le dio las alternativas. Es un proceso largo. Y el paciente tiene todo el derecho del mundo a pensarlo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, lo que sea, porque es su vida. ¿Ya? Hay decisiones que claramente uno las toma automáticamente cuando ve un riesgo muy grande, pero cuando el riesgo no se conoce o es muy difícil de conocer o de entender, las decisiones rápidas no son las mejores amigas, ¿ya? Los principios de enfermería. Una vez que ya vimos los 4 principios bioéticos, vamos a hablar un poquito de los principios de enfermería, que son elementos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que atendemos a un paciente, ¿ya? ¿Para qué estamos las enfermeras? ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras razones de ser, de alguna manera? ¿Ya? Son 4 cosas muy básicas, muy rápidas de explicar, que yo sé que ustedes, como son tan inteligentes, las van a entender al tiro, por algo se las traje solo el punteo, y no me voy a detener mucho en esto, pero básicamente tienen que ver con promover la salud, ¿no es cierto?, prevenir las enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, ¿ya? Y este último es uno de los que son expresamente exclusivos de enfermería. Son muy pocos los profesionales que lo tienen como principio, ¿ya? Nosotros no nos dedicamos a mejorar a las personas, eso es lo que menos hacemos. Lo que más hacemos es promover la salud, prevenir, aliviar el sufrimiento y restaurar la salud sería como uno de los tantas cosas que más hacemos, pero no solamente hacemos eso, ¿ya? Vamos a hablar un poquito algo de la evolución de los cuidados desde nuestra amiga Florence o de la tía Florence, como dijeron por ahí una vez. No lo vuelvan a decir, por favor, chiquillos. Pero para poner el contexto un poco y para que ustedes vayan entendiendo cómo ha ido evolucionando el cuidado de enfermería. Yo les traje algunas cositas muy cortitas para que vayamos entendiendo esta evolución del cuidado.
Desde Florence Nightingale, que me imagino yo que todos ustedes saben quién es Florence Nightingale, si no, hay un documental bastante bonito en YouTube si lo quieren buscar, y su modelo clásico, ¿no es cierto?, que hablaba del ambiente. Florence lo que hizo fue liderar el primer intento de establecer las bases lógicas de la enfermería y de dotarle de un cuerpo de conocimientos teóricos sistematizados. O sea, todo lo que ustedes están aprendiendo ahora, Florence fue la primera que hizo algo similar para esa época, ¿ya? Para ella, el concepto de cuidado se traduce en colocar al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él. En este caso, ella planteaba que las condiciones de salud variaban de acuerdo a las condiciones del medio ambiente, ¿ya? De la luz solar, hablaba ella, del agua potable, del aire, que estuviera limpio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era casi como, para que se hagan una idea, chiquillos, esto es solo un ejemplo para que me entiendan, pero era casi como poner al paciente en un campo de flores bordado, como dice el himno nacional, ¿no es cierto? Y esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo. ¿Ya? Pero actualmente sabemos que eso no es suficiente, pero para esa época, con las medidas de salubridad que tenían, que eran horrorosas, claramente le funcionó y desde ese momento, bueno, Florence fue la primera salubrista, mujer salubrista que existió, así se cataloga, y que es importante tener en cuenta este primer concepto del cuidado, ¿ya? Ahora, esta idea de cuidado va estrechamente unida, y esto aquí va lo importante, a la obediencia y a la capacidad de ejecutar eficazmente las órdenes de un médico. En ese tiempo, las mujeres, casi todas eran, las enfermeras, casi todas digamos, eran mujeres. Además, eran señoras de alta clase social. Además, eran monjas, ¿ya? Que estaban de alguna manera acostumbradas a estar bajo el mando de un médico o de un hombre, digamos, por el tipo de sociedad que existía en ese momento. Y ella también decía algo que era muy importante: cultiva todo aquello que conduce a la observación, que es el camino para acabar con las aficionadas a hacer de médicos, y si los médicos les obligaran a obedecerles, ellas les ayudarían en lugar de servirles de estorbo. ¿Ya? Da para pensar esta frase, esta primera frase, dado que en este momento el cuidado era algo que dependía de la orden de alguien más. El rol de enfermería no tenía prácticamente ninguna autonomía. Bajo este modelo, el principio que más imperaba era el de beneficencia, ¿ya? Aquí no existía la autonomía del paciente, no existía la justicia, la no maleficencia era hasta como por ahí nomás. Entonces, de alguna manera, la obligación ética de dar cuidado se apoyaba en el principio de beneficencia, entendida desde un modelo de relación que llamamos paternalismo médico, y que tiene su correlato en la relación enfermera-paciente como algo que podríamos llamar maternalismo en enfermería. ¿Ya? Las enfermeras eran vistas como las buenitas, las que llegaban a hacerles cariño a los pacientes, como que no hacían nada más, no tenían una ciencia propia. Lo más característico de este tipo de relación es la desigualdad radical que se establece entre los dos interlocutores. Uno manda y otro obedece, uno decide y el otro acata. ¿Ya? Eso era en el tiempo de Florence. A pesar que Florence era bastante empoderada, pero la sociedad de esos momentos era bastante difícil también. Después pasamos a el modelo de la enfermera como representante de los pacientes, y esto se dio bastante tiempo después. Este es como un resumen súper resumido, chiquillos, pero para que vayan haciéndose la idea de los hitos más importantes. En las décadas de los 60 y 70, la imagen de la enfermera experimenta un gran cambio, ¿ya? La figura de la enfermera como abogada o defensora, y este es el rol de abogacía que ustedes van a estudiar seguramente por ahí, defensora del paciente, se entiende de manera diferente la tarea de cuidar. Esto significa que el cuidado
¿ya? Se resume en proteger y defender los derechos del paciente, preparar al paciente física y psíquicamente para que se defienda de las agresiones potenciales de médicos y estructuras sanitarias. Siguiendo con el rol de abogacía, el principio bioético que rige este modelo es la autonomía, ¿ya? El fundamento ético de la obligación de cuidar es el principio de autonomía, autonomía que reivindica para ella como profesión independiente. Acá reconocemos a las enfermeras como profesionales independientes y con una ciencia propia, y la autonomía para el paciente que es amenazado por un ambiente hospitalario hostil que menoscaba sus derechos. En esos tiempos, la verdad es que el paciente era literalmente paciente, no podía preguntar nada, no se le explicaba nada, los médicos tomaban decisiones por ellos, generalmente no se consideraba a la familia. Por lo tanto, el rol de la enfermera un poco entra a ser de baluarte de un paciente que está intimidado y que busca modos de poner en sus manos las decisiones sanitarias que le afectan. O sea, tal vez el paciente en sí o el usuario, el cliente, como ustedes quieran llamarlo, no podía tomar decisiones informadas, pero era rol de la enfermera, ¿no es cierto?, velar porque esa información se entregara, porque la decisión fuera lo más justa posible para el paciente. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a un nuevo modelo, ¿no es cierto?, que es el modelo que estamos utilizando actualmente, donde tenemos numerosas y variadas acepciones de los cuidados de enfermería, desde las más existenciales a las más técnicas, cuidado como trato humano, como imperativo y compromiso moral de mantener la dignidad e integridad de las personas, como afecto, implicación emocional, empatía, intimidad. Hay muchos conceptos que ustedes van a ver dentro de lo que cuando se trata de definir el cuidado, ¿ya? Pero lo más importante es que el cuidado en nuestra profesión, aparte de todo lo que se menciona en la lámina, tiene que ver con el acto terapéutico en el que el paciente percibe necesidades y la enfermera interviene en la satisfacción de las mismas. De acuerdo a eso, las tareas, todas las tareas que se mencionaron anteriormente y que obedecen a todos los modelos que ya vimos, se integran en este concepto nuevo de cuidado y son tanto o más efectivas en la medida en que se estructuran las fases lógicas que llamamos el proceso de enfermería. O sea, para que todo esto funcione, tiene que haber un proceso lógico, secuencial, ¿no es cierto?, que se retroalimenta a sí mismo, que se llama proceso enfermero, donde ustedes de alguna manera recolectan la información, que sería la valoración, emiten un juicio enfermero, que es el diagnóstico, plantean sus objetivos, definen lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar y cómo lo van a hacer, que es la planificación. Y en la ejecución ustedes materializan todo lo que ya hicieron en lo anterior, ¿ya? A la vez, la definición de las funciones de enfermería y su práctica sistemática obligan a entender la profesión como parte del compromiso compartido con otros profesionales de sustentar y promover la salud, ¿ya? En el equipo sanitario no todos hacen todo, y eso es súper importante. Trabajamos en equipo, la enfermera es un elemento más del equipo, no es el súper profesional como ustedes a lo mejor están pensando. Cada uno tiene una tarea particular que realizar y la atención sanitaria considera al individuo en su totalidad, necesita de un equipo caracterizado por la corresponsabilidad, ¿ya? Por eso que uno en materia legal habla de la responsabilidad de equipo, que también es sumamente importante tenerla en cuenta. ¿Cómo visualizamos nosotros los 4 principios bioéticos dentro de esto? Tenemos que la obligación de cuidar en este modelo multiprofesional se fundamenta en los 4 principios y por eso es tan importante este cambio de modelo, de paradigma, de cómo uno ve el cuidado, ¿ya? De primera manera, los principios de justicia y de no maleficencia comprometen a la enfermera, como al resto de los profesionales sanitarios, a la distribución justa de recursos y a la minimización del daño del paciente. Esa es una obligación que tenemos todos los enfermeros cuando ejercemos el cuidado.
Pero el principio que más interpela al ejercicio de la enfermería es la nueva formulación del principio de beneficencia, donde el propio paciente define qué es bueno o malo para él. El principio de beneficencia, así entendido, incorpora necesariamente el reconocimiento de la autonomía del paciente. Yo siempre que doy estas clases digo que el concepto de paciente es de alguien que espera pacientemente en la cama, ¿no es cierto?, que alguien haga algo por él. Por eso que de alguna manera el concepto de paciente está un poco obsoleto, porque el paciente ya no es el que espera algo, sino que el paciente se integra a su propia atención, asume responsabilidades, colabora, ayuda en la planificación, ayuda en la ejecución, toma decisiones, lo que lo hacen un ente participante y ya deja de ser paciente como tal y pasa a ser un usuario o como lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, en un socio en nuestra atención. ¿Ya? Esa es otra forma de ver la atención de enfermería. Ahora, y estos chiquillos hay que tenerlo en cuenta. Hagan lo que hagan, estén con el tipo de paciente que estén, ¿no es cierto? Siempre va a haber alguien que tenga la autonomía suficiente como para tomar la decisión. Si nosotros pensamos en el niño pequeño, como por ejemplo un niño que no habla, que no camina, que depende de la madre, será el binomio en sí, o sea, la madre en este caso, la que tomará las decisiones de manera informada por el niño, ¿ya? Si es un adulto mayor dependiente, también que sufre Alzheimer, que está con demencia senil, que no tiene sus capacidades completas, ¿no es cierto? También habrá algún cuidador responsable que sea capaz de tomar las decisiones por él, ¿ya? Ahora, es imposible hacer el bien al paciente si no reconocemos su capacidad para participar de las decisiones que le afectan. ¿Y por qué hice la salvedad anterior? Porque no necesariamente tenemos que esperar la decisión del paciente, podemos esperar la decisión del tutor, ¿no es cierto? O del cuidador responsable que esté a cargo de esa persona. ¿Ya? Pero esto es algo que de alguna manera hace el salto entre la atención, ¿no es cierto?, que hacía Florence a la atención que damos nosotros actualmente en nuestro día a día. ¿Qué es lo que dice nuestra querida Dorotea Orem? ¿No es cierto?, quien es la primera teorista o una de las primeras teoristas que plantea la participación directa del paciente a través de las agencias de enfermería, ya lo vamos a ver en detalle. Dice que el paciente ve su situación de cuidado sanitario desde una perspectiva única. Está influido por su educación, experiencia, pensamiento acerca de la vida y la gente, conocimientos de cuidado sanitario y actitudes hacia este cuidado. Su intuición sobre sus propias necesidades sanitarias, lo que significan para él los síntomas y señales presentes, y la conciencia sobre su capacidad o incapacidad para participar eficazmente en el autocuidado necesario y para trabajar en cooperación con médicos y enfermeras. Es información esencial para que la enfermera la tenga en cuenta y la use cuando tenga que ayudar a sus pacientes. Cada enfermera debe desarrollar maneras de captar rápidamente los distintos puntos de vista de sus pacientes sobre sus situaciones de cuidado sanitario y de identificar los intereses y preocupaciones de los mismos. Les voy a dar el clásico ejemplo, ¿ya?, de una mamá, ¿no es cierto?, que tiene 5 hijos chicos, ¿ya?, y que tuvo que salir de urgencia con el más chico porque está con fiebre, porque se tragó una pila, no sé, las cosas más habituales de los niños, y tuvo que dejar a los otros 4 hermanitos en la casa porque no tenía con quién cuidarlos, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que será la preocupación de la mamá en ese momento de estrés que lleva a su pequeño, ¿no es cierto?, pongámosle fiebre para que no sea tan terrible, a la urgencia del hospital y que probablemente no la atienden al tiro y que probablemente se va a demorar 4 o 5 horas y que probablemente los pequeños estén solos en la casa y que el más grande tenga 10 años, por ejemplo, no sé. Son situaciones en las que ustedes se van a encontrar y donde ustedes pueden entender cuáles son las necesidades de las personas. Las personas a veces no llegan solo por la atención de salud. Tienen otras necesidades que no las mencionan
o nadie se las pregunta, ¿no es cierto? Y que entorpecen el cuidado. ¿Cómo creen ustedes que va a estar esa mamá desesperada, ¿no es cierto? Esperando la atención en la urgencia, teniendo toda esa carga emocional de preocupación de dejar a los otros niños solos en la casa y que no sabe qué hora va a llegar y si van a dejar al niño hospitalizado y que cómo lo va a hacer y todo lo demás, ¿ya? Claramente la prioridad de esa madre está dividida. Y a eso se refiere con el punto de vista particular de las personas frente a su situación de salud, porque uno como enfermero, como profesional de salud, tiende a ver la situación de salud de las personas solo como eso. Pero no tenemos que olvidarnos del contexto completo que acompaña a ese paciente a sus preocupaciones personales, sus temores, sus convicciones religiosas incluso, o sus creencias, ¿no es cierto?, o sus, digamos, mitos en los que pueda creer, las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. Las referencias para esta clase se las dejo en estas diapositivas. Si quieren, me las pueden pedir por correo para que las tengan más ordenaditas y puedan acceder a los documentos que aquí están, digamos, los links. Si tienen dudas o comentarios de esta primera parte, las pueden hacer a mi correo, daniela.rafo@upb.cl. Participen de los foros, chiquillos, lean su material complementario. Les voy a dejar un par de artículos que voy a seleccionar para que los lean. Pueden ver esta clase en el canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Daniela Verónica Rafo Carvajal. Me buscan tal cual. En la lista de reproducción tengo varias listas de reproducción, porque acuérdense que hago clases en todos los niveles, pero en la lista que se llama Fundamentos de Enfermería van a encontrar todas las clases que voy a hacer de aquí para adelante para ustedes. Así que lo dejamos hasta aquí, chiquillos. Muchas gracias. Espero sus comentarios. Ojalá sean buenos. Suscríbanse al canal y participen de los foros y nos vemos en la próxima clase.